Estoy con una senadora de Teruel Existe. ¿Te llamas Beatriz? Martín. Beatriz Martín. Pero además se añade que vives en un pueblecito de esos pequeñitos, que son los que tratamos en este canal y en esta página web, que son esos pueblitos que tienen menos de 50 habitantes o linda con los 50 habitantes. Vamos a ver, dime la situación, explícame la situación de estos pueblitos, cuál es su futuro, cuál es su presente, que es, por lo que me has contado, es bastante complejo, y qué se puede hacer desde la administración, desde los cargos públicos. A ver, yo he vivido toda mi vida en mi pueblo hasta los 16 años, que tuve que marcharme para estudiar, pero en el 93, cuando yo tenía 12 años, se cerró la escuela y teníamos que ir al pueblo de al lado. Mis padres empezaron a subir y bajarnos todos los días a la escuela, porque si no nos obligaban a tener que ir a un internado ya en Teruel, porque no teníamos allí cole. Entonces yo siempre me hacía la pregunta de por qué los niños no quieren venir a vivir a mi pueblo. Entonces, desde entonces sí que, aunque a los 16 años me tuve que marchar pues, para estudiar y para formarme, siempre yo he intentado volver los fines de semana, épocas de que no tenía que trabajar o estudiar, y he intentado revitalizar también el pueblo. Si creamos una asociación que se llama Güeñízate, y a través de la asociación lo que hacemos es hacer actividades para que, porque la gente siempre dice, es que en el pueblo te aburres. Yo no me he aburrido nunca en mi pueblo. Entonces, a través de esa asociación intentamos crear ese arraigo y esa vinculación de la gente que se ha tenido que ir por las mismas circunstancias que yo también me había marchado, pero que quiere volver porque tiene ese vínculo con el pueblo. Entonces, desde el 2010 ya llevamos a hacer 12 años al año que viene de la asociación. Hemos enfocado en actividades culturales y ahora estamos también con la custodia del territorio. Estamos rehabilitando, pues señalizando el patrimonio, porque el ayuntamiento, al ser un ayuntamiento muy pequeñito, sí que es cierto que estamos intentando, ha habido gente del pueblo que siempre se intenta presentar para elecciones para tener ayuntamiento propio. Hubo unos años cuando estábamos sobre unos 100 habitantes que fuimos concejo abierto, pero luego cambió la legislación y dejaban que ya fuera un alcalde con 2 concejales. Entonces estuvimos unos años con concejo abierto, 1 o 2 legislaturas, y ahora tenemos ayuntamiento con un alcalde y 2 concejales para no tener que depender y pasar a ser pedanía de un pueblo de alrededor. Porque sí que hemos visto en otros pueblos de la comarca que tienen muchas pedanías y sí que es cierto que mantienen esos servicios, pero que al final la acaba absorbiendo la capital o el núcleo central de los municipios. Entonces, el ayuntamiento, aunque tiene muy pocos recursos, al tener muy poca población, sí que es cierto pues que a nivel, pues ¿qué va dejando? Pues dejamos la cultura porque tengo otras prioridades como arreglar una calle o que el agua funcione bien o el alumbrado, que centrarme en cultura. Y eso lo que hemos hecho es con la asociación encargarnos un poco de pues señalizar el patrimonio. Queremos señalizar, pues hemos señalizado las baldosas. El ayuntamiento con unas baldosas de cerámica que hizo un artista que desciende de la localidad, las pintó en acuarela y las hemos hecho en placas de cerámica pintadas en cerámica y grabadas para señalizar todo el patrimonio que tenemos en el pueblo. Y ahí pues el ayuntamiento dijo, venga, pues vosotros hacéis las pinturas y yo ayudo con la impresión de las baldosas, y pagó el tema de las baldosas. Luego hay un vergel, un jardín del tío Cesario. Era un visionario que teníamos en el pueblo, que era muy querido por todos, que era un visionario del reciclado. Y entonces en una era dijo que él podía sacar flora y fauna. Y entonces tenía allí su vergel, plantó árboles de diferentes especies y lo decoraba. Lo decoraba pues con botellas de cristal, las incrustaba en el suelo y hacía mosaicos en el suelo con figuras geométricas de botellas y piedras. O con el tambor de una lavadora te hacía una maceta. O con un 600 hizo un invernadero y pasaba allí los días. ¿Qué pasa? Que cuando él falleció, pues su familia ha intentado mantenerla, pero no tenía el tiempo suficiente. Y a través de la asociación y lo que conocimos a Padrina un Olivo, que ellos solicitaban la cesión de los olivos para poder mantenerlos, hicimos eso mismo con la familia y le hemos pedido que nos ceda la era. Y este año hemos hecho un ciclo de conferencias relacionadas con lo que hacía él. Entonces hicimos el cuidado del monte, el arte de la forja y del alambre, porque él hacía también esculturas con forja y alambre, y ahora queremos unir a talleres de pintura, de plantación de árboles, de señalización de los árboles que hay, porque él tiene diferentes especies, también tenía gallinas. Yo me acuerdo que era pequeña y subía allí a jugar y que a él le encantaba y quería que fuera un entorno para los niños. Entonces le estamos dando ese enfoque desde la asociación. Y ahora hemos creado hasta un crowdfunding
crowdfunding para generar nuevos proyectos y pues también hay una antigua tejería, poder rehabilitarla, señalizarla y que se vea que allí se hacía teja, que la mayoría de las tejas del pueblo están hechas allí. Entonces, lo que el ayuntamiento, como es un ayuntamiento pequeñito, tiene muy poquitos recursos, a través de la asociación le estamos dando ese tirón de custodia del patrimonio y del cuidado de la visibilización de lo que tienes dentro del pueblo. Entonces, cuando a mí me propusieron desde Teruel Existe que formara parte de, cuando fue la agrupación de electores para entrar dentro de las listas, además estaba embarazada y me dijeron que locura estando embarazada. Y claro, yo dije, es que si digo que no, estoy yendo en contra de lo que yo siempre digo. Yo siempre digo que si nosotros mismos no luchamos por nuestro territorio, no va a venir nadie a hacerlo. Entonces, fue cuando me presenté, salí elegida como senadora y ahora lo que estoy haciendo es dar esa visibilidad de la gente que estamos viviendo en los pueblos pequeños. 16 años después he podido volver a mi pueblo, estoy viviendo allí todo el tiempo, mi hijo se está criando allí, está conociendo lo que yo viví de pequeña, de poder estar con mi familia, que para mí eso es lo más valioso del mundo. Él lo está viviendo porque mi marido es del pueblo de al lado y puede disfrutar de todos sus abuelos y compartir lo que es crecer en un pueblo, en un entorno que sales a la calle, tienes la naturaleza, la libertad, el conocimiento de conozco a la gente del pueblo, que abre la puerta, oye, que me voy con no sé qué, que me lo llevo, vea, y cogen al crío y se lo llevan. Y esa cercanía y esa forma de vivir de comunidad que tenemos. Entonces, después de un año dentro del sector político y que estamos dando esa visibilidad al medio rural, también me he dado cuenta de una cosa, y es que a nivel de las grandes decisiones se va a pensar en los pueblos que todavía mantienen servicios, que pueden tener colegio, escuela, que tienen unos servicios básicos que debemos mantenerlos. Pero que para llegar a los pueblecitos pequeñitos que no tenemos servicios, que no hay escuela, que en mi pueblo queda ahora solo un bar, eso va a costar mucho más. Por eso, a esa gente que está viviendo en esos pueblos, yo le animo que sean ellos mismos los que hagan por su pueblo. Que si el ayuntamiento no llega, pues que lo haga la asociación. Que incentiven a que la gente tenga ese valor de venir. Que si no puedes venir todo el año al pueblo, pues arréglate la casa y ven el tiempo que puedas, pero manténlo vivo. Porque es un entorno que ha dependido mucho de nuestras familias y que nosotros tenemos que seguir cuidando. Entonces, esa es por un lado, por la parte del pueblo. Y luego lo otro, lo que te comentaba, el tema de las sociedades de montes. Con las desamortizaciones de Mendizábal y de Moraz, creo que es, a finales del siglo XIX, se pusieron en venta los montes. Entonces, la propia gente del pueblo tuvo que pagar para volver a comprar algo que ya era suyo, pero que les habían quitado porque habían desamortizado. Entonces, mucha gente pues compró lo que pudo. Uno compraba una acción, otro 2, otro 10, y hicieron aprovechamientos dentro de esos montes, pues aprovechamientos de leña, aprovechamientos te dejaban roturaciones para que te hagas. Hubo familias que hasta se cavó con su propio pico y pala, con azada, se cavó esas pequeñas roturaciones para poder tener un poquito más para sembrar, pues porque iban justos de dinero y necesitaban más de lo que tenían de propiedad de su familia. Entonces, durante un siglo estuvieron funcionando de forma interna, pues se cambiaban acciones, se repartían la leña, hacían como cuarteles y había un sistema de comunidad, como un bien común, como si fueran los comunales, pero sin que sea común sin que sea público el monte. En este caso era de un grupo de personas que eran los copropietarios. Después de un siglo, lo que nos hemos dado cuenta es que por falta de conocimiento, por falta de dinero, no sabemos, esa sucesión de una familia a otra no lo han hecho, y encontramos que en el registro de la propiedad hay entre 1,5 millones y 2 millones de hectáreas que o no están actualizadas o no están inscritas como debería, con personas vivas de este momento, de ahora, ¿vale? Porque en mi caso, por ejemplo, son mis tatarabuelos los que están inscritos ahí. Entonces, intentamos reactivar las dos sociedades que hay. Activado más de 70 sociedades de este tipo, han ayudado a la modificación del artículo 27 bis de la Ley de Montes, donde permite que a través de juntas gestoras se puedan regular este tipo de sociedades, y ahora, en el año pasado, presentamos una propuesta no de ley con la ayuda también de la Asociación Forestal de Soria, que salió por mayoría en el Congreso, para que se haga una legislación que tenga en cuenta este tipo de sociedades. Porque al final, si tú miras el Código Civil,
o la ley de montes hablan sobre propiedades individuales, y en este caso estamos hablando de propiedades compartidas, como que están basadas en el bien común y en el compartir de la gente del pueblo. Entonces, en Castilla y León ya se han hecho rehabilitaciones de este tipo de sociedades. Ahora estamos empezando el proceso con el Gobierno de Aragón. Asfoso está en contacto con el Gobierno de Aragón para moverlo también, porque en Aragón hay muchísimas. Además, yo recuerdo que en mi casa me decían, más, esto debe ser que solo pasaba aquí. Y cuando te pones a estirar, te das cuenta que es que pasa en toda España, que es que con las desamortizaciones pasó en todas las comunidades autónomas y en toda España. Entonces, por ese lado estamos mirando a ver si se puede reactivar esas juntas, que eso significaría reactivar la economía de los pueblos, reactivar la economía, porque harías que el monte funcionara, que generar actividad económica, porque hay cuidado de los montes, que ahora está muy valorado por el sumidero de energía que tenemos en nuestros montes, y luego a la vez la eliminación de que haya incendios, porque si los montes están cuidados, evitas que luego cuando haya incendios se propaguen, porque tiene que estar todo con sus cortafuegos, bien gestionado. Entonces, y a la vez, esas personas que se fueron del pueblo y que no sabían que tenían esas propiedades en su pueblo, siempre hay gente que dice, pues yo tenía un trozo de monte en mi pueblo y no sé dónde está o no sé de qué es. Pues eso también está generando que la gente vuelva a tener ese arraigo con su pueblo, con algo que viene de sus ancestros, y que se interesen, se hacen reuniones entre las diferentes sociedades de montes que han generado aquí en Castilla y León, y genera una nueva actividad a la vez de que un nuevo sentimiento de arraigo de esas personas que se han marchado y que saben que todavía les queda un vínculo con sus pueblos. Y bueno, pues ahí es donde estamos. Una última cosa, recuérdame, ¿cuál es el nombre de tu pueblo? Que quede constancia. Mi pueblo se llama Bueña. Bueña. Sí. ¿Provincia de? Teruel, en la comarca de Giloca. Pues muchas gracias. A ti. Sigue con ese empeño. Muchas gracias.